Buenas noches. Santiago ha llegado a ser una ciudad poco grata para vivir, con los atochamientos y la contaminación, la ligereza de genio de sus habitantes. Incluso el intendente Fernando Castillo la definió a esta ciudad en una reciente entrevista en la prensa como un hoyo oscuro, un hoyo negro o algo así. Pero hay un barrio que bulle de actividad, de vida, no exenta naturalmente de conflictos y problemas. Vamos a visitar ese barrio con Vicente Parrini. Si tuviera que definirlo en una palabra, diría una locura. Es un atentado aquí en la quebrada del Ají. ¿Una palabra? Carrete, libertad. La última reencarnación de la noche santiaguina y pasan muchas cosas. Los autos, las alarmas, la gente que grita, que canta. Un desorden muy grande. Es como una olla, ¿cachai? En la que se mezclan clases. Y me gusta lo que hace la juventud. No soy de estas viejas antipáticas. Hasta luego. Oye, ¿no te gusta el barrio? Ándate. Su sector ya no es barrio vecinal, váyanse. Nos han dicho autoridades de la municipalidad. Demasiada distorsión y poca cultura. El Mesías está muerto, ¿cierto? Su reino ha terminado entonces, ¿cierto? Su reino terminó. Ahora comienza el nuestro, ¿cierto? ¿Estoy en lo correcto yo, no? Es intolerable la vida para centenares de vecinos tranquilos. ¿Se trata de un pueblo sitiado por la peste o azotado por los efectos de un aluvión? No, es nuestra Bellavista, el colonial barrio de La Chimba, sector de monjas de claustro a principios de siglo, territorio predilecto de los artistas en la década del 70 y hoy epicentro bohemio de Santiago. Hablar en la actualidad de estas callejuelas cargadas de historia es referirse a una zona en litigio limítrofe, pero de límites que no tienen que ver con la soberanía en islas perdidas del extremo sur de Chile. En este campo minado, los límites en juego son otros. El derecho de los visitantes a pasarlo bien, el de los comerciantes y empresarios culturales a prosperar, y el de los vecinos a dormir en paz. Ninguna de las dos posiciones me representa, ni que es un lugar donde pasa de todo sin que haya control, ni que tampoco es un sitio que tiene que ser como una catedral. Yo creo que la cultura, en mi caso, la cultura es una cosa viva, que está en la calle, que se puede sentir, que se puede palpar y este barrio en algún aspecto se lo ofrece eso, un poquito. En lo que no me gusta del barrio es todo el aspecto taquillero que tiene, el aspecto como de vendida de pomada. Y eso se ve de repente los fines de semana porque la gente viene a reventarse por reventarse nomás. Al margen de calificativos, Bellavista es en esencia un pequeño escenario de 8 cuadras de largo por 5 de ancho, con un cerro y un río como límites. Una versión microscópica de la gran ciudad con su carga de conflictos, distorsiones, alegrías y pasiones desfocadas. Campo magnético para los turistas, bocado suculento para toda clase de comerciantes y también un infiernillo para un grupo importante de residentes cuando llega la noche. ¿Qué pasa, rata? ¿Qué? ¿Querés vacilarme? Hacer una broma, socio. Ah, una broma, Sí. jaja, que está buena, ¿eh? Pero no te digas chancho, hacer una broma, ¿no? Po. La que es, por rata. Pero, La que es. ¿qué onda? La que es. Bueno, ¿qué es como... La que es, como me vegan, como me vegan. Sí, porque... Durante el día, un tranquilo sector con una atractiva oferta gastronómica. Centros de arte donde se respira un aire casi religioso. Una que otra empresa, algunos espacios culturales, media docena de colegios, una clínica, un par de plazas, algunas iglesias, unos cuantos típicos boliches y cerca de 15.000 residentes, muchos de los cuales están organizados como si habitaran una ciudadela a punto de ser bombardeada. El problema grave, de fondo, es que los intereses económicos van por encima de la calidad de vida de los residentes. La gente no tiene el respeto, no cumple con su deber mínimo de ocupar sus libertades,
hasta donde irrumpen las libertades del vecino, del otro, del prójimo, de quien sea. Hemos estado asesorados por arquitectos y abogados este rato. Y con estupefacto hemos visto que si se aplicara la normativa, por lo menos las 3/4 partes de esas salsotecas, discotecas nuevas estarían cerradas, no podrían funcionar. Y nos hemos encontrado con que existen normas. Existen las normas, por ejemplo, de ruido, existen las normas, por ejemplo, de estacionamiento, existen las normas de resguardo de incendios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se cumplen. Absolutamente no se cumplen. O sea, tú llegas a una calle donde hay 5 letreros no estacionar y todo el mundo está estacionado exactamente delante de esos letreros. Entonces la palabra huele a corrupción, ¿entiendes? Las propias autoridades se están dando cuenta de que aquí la pelea no es contra ellos. ¿Ya? La pelea es por mejorar nuestro barrio, por defender nuestro barrio, y que si ellos están en contra, la pelea va a ser contra ellos. Al amparo de la Virgencita, el barrio se transfigura por la noche. Se iluminan los bares, salsotecas, discotecas. Los artesanos se toman las veredas. La policía ocupa posiciones en las zonas neurálgicas. Y una marea humana cruza los puentes del Mapocho en busca de esparcimiento. Se calcula que son cerca de 30.000 los afuerinos que llegan cada fin de semana. Todos los segmentos sociales están representados. Las tribus juveniles demarcan territorio. La fauna capitalina presenta sus mejores ejemplares. Un sociólogo autodidacta nos ilustra el fenómeno. Acá cada cual viene a legitimarse. Yo diría que básicamente la legitimación es de la diversidad, ¿no? El derecho a decir yo soy diferente. Pero también es curioso ver que la mayoría de estos sujetos que se presentan como diferentes se agrupan como si fueran miembros de un regimiento, digamos. O sea, está el regimiento los hippies, que ya cada día son más cercanos a hipungas que hippies. Están los punkies, están los hardcore, están los skin. De repente han aparecido algunos grupos medio neonazis, pero cada vez menos. Están los taquillas típicos, digamos, los cuicos, que generalmente van a la Rocola o van a la KGB. Y yo creo que es interesante como para analizar a los chilenos en una situación, en un contexto de alta densidad, de mucha tensión, de muchas ganas de mostrarse, de mucha actuación. Pero veamos cómo se produce la metamorfosis del barrio según avanzan los punteros del reloj. Son las 9 de la mañana de un viernes de julio y don Silvino Zapico González, refugiado español que llegó a Chile en el Winnipeg, se prepara para su faena cotidiana. Es el fundador de la primera junta de vecinos del barrio de Bellavista y pionero de la urbanización del sector. Cuando llegué a edificar me encontré con un territorio, tierra y cielo, sin agua, sin alcantarillado, sin luz, sin carretera, sin arboleda. Fueron 20 años para pavimentar, 9 años para arbolizar toda Bellavista. Ningún alcalde se puede jactar de que él ha puesto la mano aquí para nada. Fue una lucha sin cuartel. Señores concejales, acuérdense que juraron ante nosotros aquí, en Bellavista, que si los sacábamos a concejales, nos ayudarían a no dar patente a ninguna discoteca. No queremos discoteca. Nos han quitado la privacidad de nuestras viviendas. No tenemos dónde colocar nuestros vehículos cuando llegamos porque están ocupadas hasta las veredas. Somos un barrio de colegios de Pinto la Garriga al puente del Arzobispo. Y no es esto para traer aquí la vergüenza de Chile. 7 de la tarde, a media cuadra del epicentro noctámbulo, vive don Andrés Pichara Sarraz, empresario textil. El hombre es un mito del barrio en el cual habita hace más de 30 años, que comenta que es dueño de una veintena de locales que arrendaría como restaurantes y discotecas. Estoy muy feliz con lo que ha pasado en este barrio, un barrio que tenemos el Cerro San Cristóbal, y donde todo el mundo viene a dar su vuelta, la familia, los días sábados, los días domingos en la mañana. Ahora, en cuanto al comercio, es un comercio liviano donde, si usted sale en este momento, hay, ¿cómo se llama?, artesanales y cosas por el estilo. Es un barrio muy bonito.
Ahora hay algunos residentes que se quejan porque dicen que hay muchos autos que estacionan mal, que suenan bocinas y alarmas toda la noche, que los jóvenes no dejan dormir, que hay peleas, que hay más delincuencia. Yo la verdad me acuesto temprano y nunca me ha molestado la bulla. Será porque estoy acostumbrado así, me acostumbré a esto. Pero yo no siento nada, aunque usted no me lo crea, no siento nada. Medianoche en Bellavista. Don Silvino estará blasfemando por la jarana nocturna y don Andrés satisfecho de que los negocios prosperen. La noche arde, Elvis toca sus platillos, las botillerías atienden como farmacias de urgencia. Una nube de taroteros, astrólogos, charlatanes, actores, músicos callejeros, macheteros y otras especies que anidan en las esquinas hacen florecer la energía de los visitantes. En Bellavista se ha iniciado la fiesta. Las discotecas abren sus fauces a piernas y caderas. Y algún representante de la vieja guardia recuerda al Neruda que vivió en esas calles. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tilitan azules. Hasta mediados de la década del 80, el barrio perteneció a la Municipalidad de Santiago. Hoy, de Pionono al oeste es Recoleta y al este Providencia. Alto Bellavista, Bajo Bellavista. Municipio pobre, municipio pudiente. Patentes a destajo, patentes limitadas. En el sector Recoleta, en un área de 3 manzanas, hay exactamente 23 discotecas salsotecas. La zona amagada por los trasnochadores de fines de semana absorbe una buena parte de la dotación policial destinada a amplios sectores del área norte de Santiago. Mira, cada día está más funado. Te digo, empieza bien, pero resulta que termina y hay pelea, los carabineros agarran a uno a otro, hay muchos asaltos. Con tragos te faltan el respeto. Te gritonean o te agarran y tienes que usar tu inteligencia como para poder conversar con ellos y no que haya más drama, porque resulta que se hacen peleas. Si se curaba, uno llegaba y se iba ahí al forestal y se quedaba dormido y de ahí zeta y hasta las 3 de la tarde, hasta las 4, hasta la hora que uno quisiera. Pero ahora uno no puede, ¿por qué? Porque mientras más pasa la hora, más luego va quedando sin ropa, porque todos van pasando y lo van dejando, que sin la casaca, que sin los zapatos, que sin este. Entonces... 3 de la madrugada en calle Pionono. Su nombre recuerda al Papa que fustigó el desenfreno juvenil. Los decibeles suben en relación inversa al pudor de los paseantes. Los jóvenes que cubren las calles defienden su derecho a la fiesta. ¡Revolución! ¡Barrio Bellavista! Depende de lo que tú hagas. El sexo está aquí. Yo no me siento afectado por eso, por lo que dice la gente, por las drogas y el alcohol. Yo critico a todo ese sector, yo lo critico. Enérgicamente yo lo critico. Yo no tengo nada que decir. A mí me obligan a venir acá. Ese fue. Ese fue. Me obliga la sociedad, porque no hay espacio. No hay espacio en los cuales tú te puedas desarrollar. El barrio Bellavista es un barrio bueno. Simplemente hay matones aquí, matones. ¿Por qué? Yo no sé por qué nos tratan de alcoholismo si aquí no tomamos. No tomamos. No tomamos. Jugamos. La felicidad está dentro. Por favor, entiéndanlo, no está afuera. ¿Adentro de quién? Adentro tuyo. Aquí, claro. Ahora, ¿quién dice eso? Los que no son jóvenes, o sea, los viejos caducos, moralistas, cartuchos, son los que dicen que Bellavista es así. Amanece en Bellavista. La bohemia brava en retirada. Huellas de una noche de juerga. Bellavista amanece en los brazos de la bella bestia. Los primeros rayos del sol restauran la frágil armonía. El tejido social del barrio se regenera. Las escobas barren, los almacenes abren, plazas reciben a los niños, las palomas picotean los restos del cóctel. Se reciclan también las pasiones de los vecinos, como siempre, después de cada noche.
de cada fin de semana. Pido plebiscito, lo pido a las autoridades. Quiero que el pueblo de Bellavista diga la última palabra. Si vamos a vivir en paz y con amor, con mi juramento, o vamos a vivir en esta vergüenza. Fíjese que según los vecinos de Bellavista, esa concentración de 23 salsotecas o discotecas en solo 2 manzanas sería un récord mundial en lo que se refiere a ciudades capitales o ciudades de importancia, computables, digamos. Vamos a tener nuestra primera pausa porque luego conversaremos con una mujer que fue la compañera o la pareja de Miguel Enríquez, el máximo líder del MIR en una época, y que estaba junto a él cuando lo mataron en un enfrentamiento. Ella vino a Santiago a mostrar un documental relacionado con el tema, con todo lo que se vivió en esa época, y también vamos a mostrar algunos extractos de ese documental, después de la pausa. Es hija del intendente de Santiago, señor Fernando Castillo Velasco, que mencionamos hace un momento. Fue militante del MIR junto a Miguel Enríquez y estuvo en Santiago para tratar de exhibir un documental, La Flaca Alejandra, que sí se ha exhibido en la televisión europea, en Francia, por ejemplo, con abundante éxito de crítica. Vamos a intercalar en la entrevista momentos de ese documental. Y esto fue lo que conversamos con ella en casa de su padre, precisamente. ¿Cuál es la temática real, profunda, de ese documental? Creo que atraviesa el problema de la memoria y el olvido. ¿Qué memoria? ¿Por qué la memoria? Y por qué esa memoria significa vida. O sea, para mí era muy tremendo cuando llegaba a Chile y sentía que los ausentes no tenían ningún lugar. Conocer, ver si el hecho de que nuestras obsesiones, nuestros dolores, nuestro sufrimiento podían ser portadores de energía creadora, vital hacia el futuro, imaginar un país, imaginar una sociedad, o si el culto al recuerdo era un culto a la muerte. Esa es en el fondo, creo, la problemática que atravesaba este trabajo. Y también la traición, la tortura, los mecanismos de destrucción. ¿Qué sucede cuando un individuo se confronta a la tortura y cuando se produce el quiebre? ¿Diría usted que existe la traición bajo tortura? Bajo tortura, el ser humano, nosotros que no hemos sido torturados no podemos juzgar. O sea, lo que allí sucede es algo abominable. Creo que mi documental encontró palabras para nombrar ese padecimiento, esa tragedia que significa hacer del otro un enemigo del mismo. O sea, hacer que todos los valores que uno ha tenido, toda su propia identidad, su ser, se conviertan en algo contrario a lo que es. Y esa es la lógica del torturador. Por lo tanto, yo me planteo en la denuncia de esa lógica y no en el juicio al compañero. En el caso de la Flaca Alejandra no hubo negociación de su vida y adscripción al enemigo. Hubo debilidad profunda, hubo colaboración en el sentido de que ella entregó ciertos compañeros, ella lo reconoce, pero ella siempre tuvo la conciencia de esa cosa horrible que le estaba sucediendo, de esa, como ella dice, de ese estigma, de ella se sentía absolutamente traidora. Ella se sentía traidora, ella no se pasó para el otro lado y se quedó tranquila viviendo una vida cotidiana, calmada. Ella vivió siempre ese tormento. La flaca ya no es la flaca, se convierte en un ente maleable, informe. Su mirada vacía, en esta foto sacada por un torturador. La Dina la usa como un títere que mata, la transforman en leyenda, el símbolo de la traición.
Cuando me sacaban a porotear siempre era en el día. Me sacaban de los recintos donde estaba detenida. Me ponían scotch. Siempre nos sacaban así. Ponían scotch en los ojos, encima unos lentes de sol para disimular. Después de cierta cantidad de cuadras, me lo sacaban. Y nos dirigíamos a algún lugar de Santiago. Pero no era recorrer y recorrer buscando, sino que era más bien un recorrido seguro. En ese tiempo yo no podía darme cuenta de lo que eso significaba. Siempre era en camionetas, las típicas camionetas de la DINA, la mayoría de las veces, casi siempre, con Romo, con Basclay Zapata, que trabajaban con Krasny. Yo iba al medio, el choclo conducía y el Romo al lado derecho. En el trayecto siempre Romo hablaba procacidades, vulgaridades. Ni siquiera recuerdo si me amenazaba. Pero yo sabía desde que salía que tenía que reconocer a alguna persona. Y en ese momento lo detenía. Cuando reconocí a Carola, recuerdo, la conocía tan bien, tan bien. Incluso la reconocí por detrás, ella iba caminando. Era un punto de contacto y yo no lo sabía. Con pantalones, pata de elefante, con sueco, una blusa hindú y su pelo tan típico. Dicen que cuando reconocí a la gente yo temblaba, la verdad no me acuerdo. Es probable que temblara. Siempre en manos de la DINA temblé. Lo único que sé es que de una u otra forma reconocía. Con palabras o con gestos, no sé, pero reconocía. Y eran detenidos. Durante muchos años, lo que más me costó asumir fue los reconocimientos que hice en la calle, porque siempre creí que había sido todo culpa mía, porque todo había sido al azar, porque era la casualidad, porque era, por último, el destino mío de haberme encontrado con ellos. Y no era así. La DINA sabía cuando me sacaba. Sabían que íbamos a un punto de contacto. Sabíamos, como en el caso de Lumi, que íbamos al sector donde Lumi vivía. En el caso de Héctor González, sabía que íbamos al lugar donde él trabajaba. Nunca me lo dijeron. Me llevaban seguramente porque conmigo tenían la garantía de que yo iba a reconocer y que la persona que había entregado la información, el militante que se había quebrado también y que había dado el punto de contacto o el lugar donde esa persona iba a estar, no era...
¿No cree usted que el traer de vuelta al presente situaciones tan dolorosas del pasado conspira contra la posibilidad de que una sociedad avance en armonía? No, ese es justamente el problema. No es fácil decir no. No es fácil decir no porque nos han dicho tanto que hay que dar vuelta a la página, que hay que perdonar, que hay que olvidar. En primer lugar, mientras no se encuentren los cuerpos de los desaparecidos, el dolor y las heridas están abiertas. Hay que comprender ese dolor. La sociedad tiene que tener la generosidad de entender que esos seres que han padecido esa horrible desgarramiento, que los desaparecidos mueren todos los días, es decir, que no puede justamente olvidarse. ¿Pero es usted partidaria de la reconciliación? Sí, completamente. Creo que es necesaria la reconciliación. ¿Para qué vamos a seguir en la lógica de la guerra? ¿Para qué va a seguir muchachos muriendo dentro de una lógica de respuesta y de venganza? ¿Por qué yo tengo una hija joven? No tengo ganas de transmitirle esta historia para que ella no tenga otro camino más que la venganza. Yo quiero que ella tenga un camino de vida. ¿No le parece que están dadas las condiciones para que esto sea así? No, creo que es difícil, es imposible la reconciliación sin verdad y sin justicia. O sea, yo creo que eso lo entendemos todos hoy, que es importante que nuestras verdades, desde la más pequeñita, la más íntima, hasta las otras más globales, porque claro, hay muchas verdades, yo sé la dificultad, me doy cuenta hoy de la enorme dificultad. Quisiera acercarme al militar y que él me contara cómo vio las cosas, cómo las hizo y dónde están. Justamente pasemos a otra de las verdades. Usted era militante del MIR, el MIR era partidario de la lucha armada. Cuando las ideas se imponen por las armas, terminan gobernando por la fuerza. Cierto, yo pienso que la mirada que yo debo hacer sobre mi generación tiene que ser también una mirada muy crítica. Fuimos derrotados, fuimos masacrados y tenemos que reflexionar qué parte de responsabilidad nos cupo realmente en ese terremoto, en esa cosa destructora que significó la dictadura. Creo que efectivamente era una generación, la mía, como decíamos, tremendamente preocupada del colectivo, generosa, que realmente pensábamos que íbamos a cambiar el mundo a la escala de nuestras vidas, que creíamos que lo íbamos a ver, que la justicia social y que la libertad eran posibles. Y es un tiempo histórico en que la lucha armada era el camino. ¿Es que no había libertad en esa época? Sí, por Dios que había libertad. O sea, yo realmente creo que abusamos mucho de las palabras, porque no estábamos realmente tan armados, pero había... Y eso me cuesta mirarlo porque mi experiencia de militante fue bien particular, pero tantos otros militantes y muchas mujeres me cuentan cómo ellas vivieron la militancia, aplastando su condición de mujer, desarrollando una especie de hipermasculinidad, y cuando no somos capaces de ser mujer y militante a la vez, pasan aberraciones y tragedias tremendas como hemos visto. O sea, esa crítica al tiempo mío, ese autoritarismo que teníamos también, esa falta de democracia real que teníamos, es fundamental que la analicemos. Pero yo siempre digo, tenemos que analizarla nosotros. Y tenemos que partir de un punto para mí esencial, es que esa generación amaba la vida realmente. Era una generación, para mí era un grupo de seres humanos que tomaban la vida, la cultura, que leían, que se inspiraban en la realidad más concreta, pero también en la novela, en la poesía, en la canción, en los análisis de Freud. Había como una especie de grupo intelectual político muy interesante, muy fuerte. Pero Carmen, amaban la vida con las armas en la mano. Las armas estaban en el paisaje, yo diría, yo lo viví así. Entonces algunos de mis compañeros me dicen es que tú sigues teniendo, o tuviste una experiencia muy particular, o sigues teniendo una mirada muy romántica sobre ese tiempo. Pero si hubieran tenido la fuerza suficiente, ¿se habrían tomado el poder?
en la lucha revolucionaria de ese tiempo se luchaba por tomarse el poder, ¿eh? Había realmente, ahora uno soñaba siempre con aspiraciones colectivas, éramos una generación que queríamos imponer, sí, porque luchábamos por el socialismo, entonces el socialismo se conquistaba luchando contra la burguesía y el capital, y en esa lucha lo que queríamos es la toma del poder. ¿Tiene usted a estas alturas de la vida sensaciones de pérdida, de duelo personal? Sí, enorme. Creo que esos terribles desgarramientos y pérdidas son para siempre, pero que uno que tiene que aprender a transformarlas en energía, en vida. ¿Qué duelos y qué pérdidas? Yo he perdido al hombre que amaba. ¿Miguel Enríquez? Al niño, sí, al niño que esperé bueno, al niño. He perdido amigos, he perdido amigas. Mis primeros retornos a Chile fueron terribles porque para mí era un país vacío, es decir, donde solo resonaba la ausencia. ¿Usted estaba allí cuando murió Miguel Enríquez? Estábamos en la casa, en la calle Santa Fe, un sábado 5 de octubre con otros 2 compañeros y nos encontraron. He pesquisado, buscado, tratado de reconstituir cómo llegaron a la casa, cómo se produce ese momento del enfrentamiento y la muerte, el asesinato de Miguel Enríquez, y mi sobrevida, porque allí pasa entonces esta cosa tremenda de vivir, que es que uno sobrevive. ¿Hubo un enfrentamiento? ¿Ustedes se defendieron? Sí, nos defendimos. Fuimos en un primer momento rodeados por un pequeño grupo de militares en civil, de agentes de la DINA, y en ese momento pudimos enfrentarnos, defendernos. Algunos compañeros pudieron escapar. Miguel y yo fuimos heridos en ese momento por una granada y yo fui gravemente herida, él no gravemente, pero golpeado, y desde el suelo, desde el estado un poco de desmayo y de inconsciencia y conciencia, lo vi combatir y resistir, y el tiempo me lo dieron los jefes de la DINA cuando me van a ver esa misma noche en el hospital, que el enfrentamiento, dicen ellos, habría durado 2 horas y media. De los tiempos que yo calculo, Miguel resistió solo 2 horas en esa casa y fue finalmente asesinado en el muro, en la casita detrás, una casa humilde, tras la casa de Santa Fe, en un gesto que hoy valoro enormemente, de decir, cuentan los vecinos, y así lo he leído en los diarios: hay una mujer embarazada, herida, paren el fuego. Esas palabras resuenan en mi vida siempre como un gesto en que allí hay una prueba de un hombre que era un hombre extraordinario, de una fuerza creadora y de un valor de vida, de una capacidad de amor extraordinaria. O sea, creo que a mí, bueno, yo sobrevivo a este día, a este sábado 5 de octubre, y en las sobrevidas hay siempre que luchar contra ese estado de sobreviviente. ¿Vale la pena, pues, sobrevivir a lo que en un momento dado uno piensa que no desea sobrevivir? Sí. Muchas gracias por esta conversación. Gracias a usted. Vamos a ir a nuestra pausa y después vamos a conocer a otras mujeres. Mujeres que trabajan. ¿Qué tiene de particular, dirá usted? Tiene de particular algo que a alguien le podrá parecer muy extraño, a otros lo más natural,
que a los maridos no les gusta que trabajen. ¿Qué es esto? Actualmente, en tiempo presente. ¿Por qué? ¿Por machismo? ¿Porque se siente que se pierde un poder de decisión sobre la mujer? El tema después de nuestra pausa. A ver, señora, ¿usted trabaja? ¿O usted, señor, su señora trabaja? ¿Y cuál de los dos gana más? Suele ser un problema. A ver si su historia coincide en algo con las que vamos a presentar en esta crónica personal de Augusto Góngora con la realización de Álvaro Ramírez de Arte 100. Habitualmente los hombres acostumbramos a hacer solemnes declaraciones de principios en las que afirmamos que nos gustan las mujeres independientes, autónomas, económicamente autosuficientes. Pero cuando ello efectivamente sucede, nos asustamos, nos insegurizamos y finalmente terminamos siendo un obstáculo para esa independencia que decimos querer en las mujeres. En las crónicas de esta noche vamos a conocer la historia de dos mujeres que han enfrentado estos problemas. Yo soy agua, playa, cielo, casa blanca. Bueno, cuando yo me casé tenía una idea muy distinta de lo que realmente era el matrimonio. Yo había hecho ilusiones, pero me las había hecho yo, sin pensar lo que opinaba mi marido. Nos damos cuenta que somos los dos estudiantes, que tenemos hijos y que tenemos que tomar la opción de quién termina primero la carrera. A mí me faltaba bastante menos que a mi marido y sin embargo ninguno de los dos discutió quién era el que tenía que terminar primero la carrera y tomamos la opción de que fuera él. O sea, yo trabajaba y él terminaba de estudiar. Mi idea principal desde antes de casarme fue estudiar. Entonces yo pensé que lo podía seguir haciendo después. Pero llegaron los niños y... Soy un montón de cosas santas, mezclado con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Cuando pude salir a estudiar después, ya que los niños tenían 5 o 6 años, cuando comenzaron el colegio, fue difícil porque a él no le gustaba que yo estuviera en la calle, que yo saliera. Entonces tuve que hacerlo escondida. Tuve que ir mientras él estaba en el trabajo, yo irme a estudiar y volver a buscar a los niños al colegio, y cuando llegaba ya aquí no pasaba nada. Y quedó así. Y quedó así porque... pero sin ningún conflicto, ¿eh? O sea, ahí hay una... Yo siento que ahí está esta cosa femenina, ¿cierto?, de sentir que uno está detrás del proyecto de su pareja. Después cambiaron las palabras y se escaparon las miradas. Algo pasó. Me conseguí un trabajo que yo estaba muy contenta porque era un trabajo en la universidad. Era una ayudantía en un curso de urbanismo y en un grupo de investigación. En realidad, la remuneración de todo ese trabajo era de acuerdo a mi experiencia, que era casi nada, entonces era muy poca plata. Terminé la capacitación. Ya estaba decidida a salir a trabajar, pero ahí se tuvo que enterar que yo necesitaba salir a trabajar a la calle. Y allí hubieron muchos problemas entre los dos. Y para eso, por supuesto, había que acomodar el sistema. O sea, yo ya no me iba a quedar en la casa todos los días, porque hasta ese minuto, como estaba con una guagua chica, me estaba quedando en la casa.
porque me decía, vas a ganar muy poco. Yo con lo que gano alcanza. Pero él no se preocupaba de que yo quería salir a trabajar por mí, o sea, no por la plata, porque la plata no era tan importante. Habían otras cosas más importantes para mí, que era ser yo. Empiezo yo a hacer la lista de las acomodaciones que hay que hacer, ¿no? Las adecuaciones. O sea, él tendría que hacerse cargo de algunas tareas con los niños después del trabajo, yo tendría que preparar las clases. Y en ese minuto él me dice, ¿cuánto le van a pagar? Y yo te digo, debe haber sido el equivalente ahora de 19.000 pesos. Y me dice, ¿sabe? Me dice, yo le voy a hacer una oferta. ¿Quiere hacer la casa? Y yo le pago los mismos 19.000 pesos. Ahí yo siento que él lo hace muy cariñosamente, ¿no es cierto? Él ve que hay una serie de complicaciones para que yo pueda trabajar. En el fondo había que invertir para poder trabajar. Entonces, no le pareció una buena decisión en términos de la remuneración. No era un buen negocio, efectivamente. Como negocio no era bueno. Pero ahí se le olvida a él de que yo era arquitecto, de que yo me había preparado toda la vida para trabajar. Vamos, contame, decime todo lo que a vos te está pasando ahora, porque si no, cuando estás más sola lloras. Creo que todas las mujeres vivimos un proceso muy duro, que es la culpa de dejar a los niños en manos de otra persona. Porque yo creo que las mujeres somos primero mujeres. Yo siento que el costo más alto que tiene el trabajar fuera de la casa y meterse en el sistema de trabajo productivo externo, diríamos, es el costo que tiene para uno renunciar a un aspecto importante de su feminidad, y que es la maternidad. Nunca se la vive tranquila uno, ¿eh? O sea, cuando los niños están tan chicos. Me fui a trabajar a una fábrica y dejaba a los niños en el colegio en la mañana y en la tarde los cuidaba una niña. Bueno, ahí hubieron N cantidad de problemas, que los niños empezaron a enfermarse, que el dolor de guatita, que bueno, la cosa típica va que la mamá esté en la casa. O sea, los hombres no toman la decisión de quedarse con los niños e ir a trabajar, los hombres muy claro, los hombres van a trabajar. En cambio, para las mujeres existe siempre esta opción, o quedarse con los niños o ir a trabajar. Bueno, ahí vino el problema con los vecinos, las vecinas, sobre todo las mujeres. Me decían que dejaba a los niños botados, que como, porque yo no esperaba que los niños estuvieran más grandes, que me necesitaban, pero yo también quería ser yo. Cuando uno plantea, yo voy a trabajar, yo voy a traer dinero a la casa, yo me voy a, independiente del desarrollo personal, que a veces no es tan relevante para las parejas, ¿no? Sino que para uno nomás. Yo creo que lo que no están dispuestos los hombres es a ceder el nivel de decisión. Yo creo que ese es el tema de cuánto derecho tienes a tomar decisiones en la medida en que tú traes dinero a la casa. Cuando ocurrían situaciones de violencia con mi exmarido, mi hijo optaba por defenderme, por agredirlo. Entonces yo no podía permitir eso. Y ese fue precisamente el momento en que tomé a mis hijos y me vine. Me vine acá a Peñalolén. Y aquí encontré otras cosas. Aquí encontré gente solidaria, amigos buenos. Y fue así como me inserté en la vida social, en este trabajo con la gente, que es lo que me tiene tan contenta. Nosotros tenemos derecho a ser felices haciendo un trabajo que nos guste. Y en ese sentido yo tengo la sensación de que el trabajo doméstico también está dentro de las opciones. Y que uno puede ser feliz perfectamente atendiendo la casa, cuidando a los niños. Hablan mirándose a los ojos, saca lo que se pueda afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas, 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 nuevas.
Según datos del INE, del Instituto Nacional de Estadísticas, las mujeres mayores de 15 años, que se consideran las personas aptas para trabajar ya, son, voy a redondear las cifras, 4.800.000. Y de esa cantidad trabajan 1.250.000. Así que hay 1.250.000 colegas varones que están ofreciendo 19.000 pesos para que se quede la señora en la casa. Sale una millonada. En todo caso, es el 25% de las mujeres el porcentaje que trabaja. Y en hombres es un 65% de los mayores de 15 años también. Hay, sin embargo, una ausencia absoluta de estadísticas respecto a cuántos chilenos conviven con o participan del jet set. De manera que, usted sabe, que viven con las princesas en Europa y todo eso. Aprovechamos la visita de un chileno que participa de ese mundo para hacerle una entrevista que vamos a conocer después de la pausa, claro. Javier Campos y Gregory Cohen en esta entrevista vista, pero no muy vista por televisión, pero a veces vista. Buenas noches. Es muy poco probable que usted o que yo lleguemos algún día a conocer a Carolina de Mónaco, el príncipe Carlos, los famosos del jet set. Hay, sin embargo, chilenos que pertenecen a ese mundo y que frecuentan a estos famosos. José Pedro de Garretón, diseñador y paisajista, es uno de ellos. Está de paso en Chile y nos acompaña esta noche. Buenas noches, José Pedro. Buenas noches, Javier. Gracias por invitarme a tu programa. Es un programa que veo siempre y que me encanta. Perdón, entiendo que tú vives fuera. ¿Cómo ves el programa? Ah, bueno, es una forma de decir, ¿no? El sentido figurado. Existe aquí también el sentido figurado, ¿no? Sin Me duda. figuro. José Pedro, ¿por qué los chilenos que acceden al jet set siempre se llaman como el Marqués de Cuevas, Raimundo de Larraín, José Pedro de Garretón, en fin? Bueno, mira, por ejemplo, tú te llamas Francisco Javier, ¿no? Imagínate que te llamas Francisco Javier de Campos o Francisco Javier y Campos. No Francisco Javier Campos. ¿No es cierto que hay una diferencia? Le da un toquecito, una cosa esponjosa, cálida, más bonita. Es un truquito, exactamente. Es eso. Porque tú en el colegio, me contaron tus compañeros, eras el Pepe Garretón. Claro, Pepe Garretón, pero tú sabes acá en Chile, ¿no es cierto? El ambiente del colegio es tan chabacano, a un peu cochon, como decimos allá en Francia. Porque acá te miran por lo que tienes, no por lo que eres. ¿Eh? What do you have and not what you are. Do you understand me? I understand you. Absolutely. Bien, bien. José bien, Pedro, bien. ¿qué es esto del jet set? ¿Es un círculo, es un club? ¿Cómo se accede al jet set? No, el jet set no es un ámbito definido. Es simplemente el círculo de amistades y relaciones. Son mis amigos. Es lo mismo, por ejemplo, que tú tienes un círculo de amigos, de seguro encantadores, pero que lamentablemente no los conoce nadie o no la han ganado nadie, ¿no? Sin embargo, conmigo es distinto. Mis amigos son famosos, son distinguidos. Esa es la diferencia nomás. ¿Fija? Y hablando de tus amigos, ¿tú eres amigo de Carolina de Mónaco, por ejemplo? ¿La frecuentas? A la Caro sí, por supuesto. Bueno, fundamentalmente es una relación profesional, ¿no? Tú sabes que yo acabo de decorarle el camarín que tiene ella en sus canchas de tenis, ¿no? Le traje unos tapices de Sudán. Te voy a traer unas fotos. Maravilloso. Y de Marrakech también. Está muy de moda la cosa árabe, un poquito decadente, pero preciosa. Cuéntanos cómo es Carolina, cómo es ella. Tierna, es muy tierna. Tal como la ves en las revistas tú, así es, tal como es. Es bella. Ahora ha estado un poquito negra, ¿no? Très difficile. ¿Cómo se dice aquí? Difícil, igual. También igual. Ha evolucionado la lengua española realmente. ¿Y Rainiero, el papá de Carolina, cómo es él? ¿Lo conoces? Sí, Rainiero. Rainiero es fantástico. Él es un bon vivant, es un gourmet. ¿Cómo se dice aquí? Gourmet también. También sí, gourmet. Sí. Oye, pero la Carolina... Te voy a confesar un secreto, pero por favor no lo digas porque me va a matar. Está con un poquito de celulitis acá en el derrière, como un poquito capitoné. Pero, infidencia del jet set. Por favor, sí. Infidencia del jet set. La gente del jet set, José Pedro, siempre pareciera estar de vacaciones. En la playa, en los yates, en el Mediterráneo, esquiando en Chamonix. ¿Nunca trabaja la gente del jet set? Por favor, no me va a decir ahora, no me va a venir con la ordinariedad de que tengan ellos unas, 15 días hábiles para vacacionar, ¿no? Sería ordinario. No, mira, lo que pasa seguramente tú no entiendes porque es otra la estructura, la mentalidad acá. Pero allá en Francia, la actividad social es un trabajo.
Hein? Les soirées, les avant-premières, les oyer le bienvenu, les hors d'œuvre, la rencontré, todos son instancias sociales. ¿Eh? En las cuales uno utiliza para poder contactarse, comunicarse, conversar fraternalmente. Como un profesional de la vida social. Exactamente, tú lo has dicho muy bien, lo has sintetizado mucho mejor que yo. ¿Pero tú eres rico? ¿Eres millonario para pertenecer a ese mundo? Bueno, las preguntas que hace tan concretas. No, mira, yo soy un diseñador, soy un hombre sensible y por supuesto me va bien, ¿eh? Y pertenezco a este ámbito que llaman jet set, ¿no? Se tiene la percepción, José Pedro, del jet set como un ámbito bastante frívolo, en el sentido de que siempre están en fiestas y pasándolo bien. ¿Es eso real? Mira, esa es la típica percepción del petit bourgeois, ¿no? Resentido, de aquel que quiere tenerlo todo y no lo puede tener. Por ejemplo, acá, mira, dicen que el Palacio de Versalles es un poquito recargado, rococó y ciútico. Sin embargo, cuando viene gente de afuera, el extranjero, ¿dónde lo llevan? Lo llevan al Palacio Cousiño. Muérete, lo que significa eso. ¿Te fijas? ¿Qué te trae a este país? ¿Tienes negocios aquí, en fin? No, tengo un problema de pensión alimenticia en el juzgado menores 28 de Tincolco. Así que tengo que arreglar una pequeña cosa que me quieren hacer caer, pero nada grave. Ya. Termina esta entrevista, José Pedro, y me gustaría que le dieras algún consejo a los chilenos que quieren, en fin, acceder a este mundo, que viajan a Europa y quieren salir en las revistas, en fin. ¿Qué les podrías decir a esas personas? Que mejor que no lo hagan, que no accedan a nada porque no hay vacante en el jet set internacional. Además, no se trata de una cosa de acceder como una pega le dicen acá, ¿no? Un trabajo de repartición pública, una empresa privada, no. Acceder al jet set significa una cosa de sensibilidad, de clase, de tradición. Así que por favor no lo intenten. Y tú tampoco, ¿eh? Yo sé que tú eres encantador y todo, pero no pensaba hacerlo. No, claro. José Pedro, esta entrevista llega a su fin. Te agradezco tanto tu presencia internacional en este programa. No, gracias a ti, Javier. Y a ustedes su paciencia. Nos vemos en una semana más en una nueva entrevista vista. Buenas noches. Bueno, ¿y cómo lo encontraste? ¿Estuvo entretenido? ¿Estuvo bien? Muy relajado, ¿Sí? muy relajado. Con mucha clase. Sí, que el aire de acá es lo único que se me olvidó. Vamos a aterrizar aquí en Chile, después de nuestra última pausa que viene ahora, con una secuencia breve de imágenes de un lugar no tan remoto, no tan lejano, pero muy desconocido. La pausa ahora. ¿Usted sabe dónde queda el lago Budi de Temuco hacia el mar, Nueva Imperial, Puerto Saavedra, frente a Puerto Saavedra, ahí al ladito del mar, además, el lago Budi? En torno al lago Budi viven unas 70 comunidades indígenas que completan aproximadamente 5 a 6 mil personas. No entra cualquier cámara de televisión hasta allá, de manera que nos pareció interesante mostrarle esta secuencia de imágenes. Es un par de minutos nada más que preparó Lucho Lavín.
imágenes de la población en torno al lago Budi, que agradecemos porque no es fácil ni entra cualquier cámara allí para filmar escenas como esta que esperamos que haya disfrutado. ¿Sabe cómo se dice el mirador en mapuche? Chol Ñoy. Y el último Chol Ñoy de este año va a ser el del próximo jueves. Se termina nuestra temporada. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches.